Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer para nosotros tenerles esta mañana en una nueva sesión de coyuntura, hoy 1 de abril del 2025. Agradecemos infinitamente a Walter Albán por haber aceptado estar esta mañana con nosotros para conversar sobre este tema que consideramos es de mucha importancia para nuestras reflexiones, si bien no es la primera vez que tratamos los temas de la seguridad, inseguridad ciudadana, no es la primera vez que vemos el funcionamiento de la policía u otros temas relacionados con el crimen organizado. Em, sí, ya hacía como más de un año que no estábamos abordando el tema en nuestras sesiones. Em, Le hemos pedido a Walter que pueda relacionar el tema con lo que está pasando en la PNP, em, y hemos titulado la sesión Inseguridad Ciudadana y PNP, perdón, ¿por dónde comenzar? Eh, Porque también tenemos muchas encuestas o comentarios de la gente, ¿no? Que toda la responsabilidad ahora se le achaca a la presidenta. Ella es la responsable como primera autoridad de este país, y obviamente de ahí están todas las instituciones relacionadas, pero también el legislativo se le adjudica a una responsabilidad grande, y no solo al Ministerio del Interior, a la Fiscalía o a la policía propiamente dicha, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué hemos entrado ya a esta situación un poco ya límite, ¿no? Con la criminalidad. Y por eso le hemos pedido a Walter que nos pueda dar sus apreciaciones. Sabemos que él fue ministro del Interior, si bien hace una década, pero podría hacer una comparación de lo que sucedía 10 años atrás. Walter Albán es abogado, también recordemos, fue defensor del pueblo, tiene un máster, es magíster en Derechos Humanos, y entiendo que es profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Años atrás, en su juventud, también tuvo un paso por ONGs. Entonces, creo que podemos conversar la mirada que nos pueda traer Walter esta mañana. Adelante, Walter, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotras. Nosotros estamos aquí todos los martes. Sí, muchas gracias, más bien Molvina, muchas gracias Eduardo y bueno, toda la gente del equipo de ESCO, que es una institución, pues diríamos, para mí de las primeras, ¿no? Las que uno mantiene en mente por todo lo que significó desde su inicio el trabajo que se desarrolló de esta, una de las primeras ONGs, creo que con el IEP deben ser las pioneras, y me da gusto que continúen trabajando en este esfuerzo. Eh, yo, bueno, además quiero agradecer la invitación y sí, es un gusto estar con ustedes. Ahora, como le adelanté a ella, tengo que hacer lo que en penal llamamos confesión sincera. Yo no estoy tan actualizado con los datos que tienen que ver con el sector interior concretamente, que es el que tendríamos que abordar ahora. Porque hay una serie de problemas con las fuentes, ¿no? Y ya no me resultan confiables en varios aspectos, y he tratado de seguir más o menos de cerca lo que pueden ser los cambios más importantes, pero la verdad, eh, podrían ocurrir que algunos datos precisos no pueda yo contrastarlos con los datos que tengo de antes. Pero creo que lo que ahora podemos observar tiene mucho que ver, como bien ha señalado Molina, con una proyección
de lo que pude ver una década atrás, ¿no? O sea, casi, porque en realidad yo ingresé al Ministerio del Interior casi forzado. A mí me extraditaron de la embajada en la OEA en noviembre del 2013 y me pusieron al frente del Ministerio del Interior hasta junio del 2014. O sea que no fue tanto, fueron 7 meses, pero en el sector interior, como ya deben haber escuchado ustedes, un lapso de más de 5 o 6 meses ya es ser longevo, ¿no? Cuestión que, por ejemplo, sí ha tenido el señor Santibáñez, que debe haber sido uno de los que más ha durado, porque él entiendo que ha estado poco más de 10 meses en el cargo, ¿no? Eh, a partir de esto, entonces, yo lo que quisiera señalar es que hay dos aspectos que me gustaría abordar ahora. Uno tiene que ver directamente con el aumento de la criminalidad, que como todos podemos apreciar, está desatada en el país, ¿no? Y el otro es el que tiene que ver con la situación institucional de la policía y es, yo diría, el debilitamiento ya extremo de una institución tan importante para cualquier estrategia de lucha contra la criminalidad, porque todos estamos claros de que no se puede pensar que el problema de la criminalidad reposa o la manera de combatirla reposa exclusivamente en la policía. Es evidente que se necesitan políticas que impliquen un trabajo institucional, incluso en acuerdo con sociedad civil muy, muy bien estructurado, y estamos pues lejos de algo parecido. Pero la institución policial en sí misma sí es un soporte vital, importante, para que cualquier trabajo planificado y eficiente o eficaz frente al problema de la criminalidad pueda funcionar. Y respecto de esto, yo diría que lo primero que sería importante señalar para hablar primero del aumento de la criminalidad es cómo esto se vincula, a mi modo de ver, en el crecimiento económico del país, ¿no? Que data alrededor del 2007-2008, es que el Perú comienza a tener una tasa de crecimiento económico bastante más por encima de lo que había tenido en los años anteriores. Y esto duró aproximadamente pues hasta poco antes del 2020, ¿no? Un crecimiento continuo, pero yo diría que ese crecimiento económico no se ha trabajado tan en detalle como para advertir cuánto de eso tiene que ver con el crecimiento de la economía ilegal. Y ahí es donde yo encuentro un punto bien importante a considerar, ¿no? Eh, el componente de ilegalidad de esta economía es enorme. Eh, yo diría que esto ha ido de la mano, es un primer punto que me gustaría compartir con ustedes. Esto ha ido de la mano de el aumento de la corrupción. Y ahí quisiera plantear lo siguiente: la corrupción, que siempre ha existido y sabemos, en el Perú el único estudio realmente amplio y que de alguna manera describe ciertas tendencias que han ido desarrollándose a lo largo de la República, pero que nacen en la colonia, ¿no? Es este de Alfonso Quirós. Y esa corrupción, que podríamos llamar la clásica, tiene que ver con la manera como se conseguían beneficios indebidos a través de prácticas corruptas. Y esto, para graficarlo de alguna manera, por ejemplo, tiene que ver con la coima, ¿no? El pagarle a determinadas autoridades, funcionarios. Y en épocas de crecimiento económico, de boom económico en el que el Estado ha tenido recursos, cosa que no ocurría, por ejemplo, en la década de los 80, ¿no? Y buena parte de los 90 también. En ese crecimiento, ya pues las autoridades involucradas han estado claramente desde lo más alto, Presidencia de la República. El caso de Toledo es probablemente uno que resulta paradigmático en este sentido, ¿no? Pero ese es el caso, por ejemplo, del Club de la Construcción, o como ahora se está hablando del Club de las Farmacéuticas. Es decir, esta es una mala práctica que ha estado
vinculada al sector empresarial también en buena medida, ¿no? Y de esto se conoce poco, porque lo más saltante ha sido lo del Club de la Construcción a propósito de lo que señalaba Marcelo Odebrecht, ¿no? Que con cierto cinismo en algún momento, pero no dejaba de ser cierto, declaró en Brasil que, bueno, a él le sorprendía que en el Perú hubiera tanto escándalo por Odebrecht cuando ellos no crearon el Club de la Construcción, ellos simplemente se adecuaron a la situación. En otras palabras, lo que decía es, bueno, organizamos mejor la cosa, pero eso ya existía mucho tiempo antes de que nosotros llegáramos a invertir en el Perú, ¿no? Esa es, diría, la corrupción clásica que creció, se ha mantenido, por supuesto que ha tenido incidencia enorme también en todo lo que tiene que ver con este fenómeno de la criminalidad. Pero creo que el otro componente, la corrupción ya más fuerte en las últimas décadas, o por lo menos los últimos años, es el que tiene que ver, como dije antes, con la economía ilegal. Y allí hablamos, por ejemplo, yo hasta hace un tiempo estimaba que el narcotráfico era el más fuerte, pero todo pone en evidencia de que más bien es la minería ilegal y sobre todo la vinculada al oro la que está por encima, ¿no? Hay un estudio que publicó el año 2023 CHS con financiamiento de USAID, o sea que probablemente este sea el último, por lo menos, de esta ONG en el estudio de la economía ilegal y el tamaño de las economías criminales, como publicaron en esa oportunidad, que indica que está en primer lugar la minería ilegal del oro con 4.000 millones de dólares, ¿no? Al año. Y luego ya sigue el tráfico ilícito de drogas, pero muy cerca está también la trata de personas y después está la ilegal de madera con 880 millones y así, ¿no? Tenemos también lo que tiene que ver con pesca ilegal, tráfico de terrenos, piratería y, en fin, creo que hay una diversificación en ese sentido, pero claramente, como dije, minería ilegal del oro es la que lleva la punta de lejos, ¿no? Bueno, y la trata de personas, sin duda, 1.300 millones de dólares también. En total suman casi 10.000 millones de dólares al año, ¿no? Este es el tamaño más o menos aproximado de esta economía ilegal. Eh, Ahora, en el Perú, entonces, lo que se ha producido es un fenómeno en el cual, como dije antes, la economía ilegal ha ido creciendo del 2007, 2008 en adelante, y si uno ve un cuadro de cómo crece la economía en el país y cómo crece la tasa de criminalidad, creo que es bastante demostrativo de cómo esto va de la mano, ¿no? Y por supuesto la diversificación de las actividades ilícitas y vinculado a la criminalidad organizada, tanto local como también transfronteriza, es más o menos evidente, ¿no? Yo diría que además el Perú se ha convertido por la debilidad institucional y por el relajo, digamos, de la actuación de las instituciones para combatir esta criminalidad organizada, no es tanto un paraíso turístico, es más un paraíso para el lavado. Los recursos que el crimen organizado tiene a nivel global no permanecen ociosos, se invierten. Y entonces el Perú ha sido un país en el cual se ha invertido mucho. Eso podría explicar, por ejemplo, por qué el valor de los terrenos, ¿no? Que esto está vinculado al tráfico ilegal también de tierras, pero se ha elevado tanto en todo el país y Lima es un ejemplo también en las zonas que uno hubiera pensado que tenían un valor menor, pero no es así. Fijemos lo que ocurre en San Juan del Urigancho o en otros distritos más bien periféricos y grandes que existen en Lima, ¿no? Y esta acumulación de riqueza y esta manera de ejercer el lavado de activos en el país
ha llevado también a que esto se vaya a inversiones en actividades que de alguna manera pues aparecen como legítimas, ¿no? Que son las que a su vez van empoderando a grupos vinculados a esa criminalidad. Y, y esto entonces invierten desde, por ejemplo, empresas pesqueras, que son las que más se podían identificar en un primer momento, y sigue, por supuesto, habiendo inversión en ese sector, empresas mineras, empresas, universidades, ¿no? Donde varias de ellas han sido más bien tapadera de lavado de activos, y creo que hay grupos que lo representan muy bien. Y esto ha ido escalando y también invierten en política. Entonces ya no es como la corrupción tradicional, ¿no? Que pagaba a las autoridades para conseguir los beneficios. Ahora hay partidos que están organizados por gente que directamente representa a este tipo de organizaciones que invierten, como dije, para lavar y encima ahora controlan instituciones. Ya no se hace indispensable buscar a quién sobornar porque están en capacidad de poder tener mm, directamente incidencia política muy clara. Y creo que acá otra vez hay alianzas con grupos que más bien tradicionalmente han representado a sectores empresariales, pero sectores empresariales fuertes en el país. Y eso explica también mucho de, por ejemplo, el silencio de los gremios empresariales frente a mucho de lo que viene ocurriendo en la política nacional y en todo lo que directamente tiene que ver con la criminalidad, ¿no? Fíjense, este es el cuadro, el índice de cómo va creciendo la criminalidad en el país. Es un cuadro que tuve cuando me fui del sector el año 2014, había avanzado hasta parte del 2013 nada más, pero es indicativo porque fíjense ustedes, la línea azul representa cómo ha ido creciendo anualmente la criminalidad en el país. Y la línea roja marca la variación porcentual año a año. Y pueden apreciar ustedes que era mínima la variación que se producía tanto en alza como a veces incluso en reducción. De un año a otro, entre el 2000 y 2001, 0,4, después 2,1, menos 1,0 en el 2003, subió al 3,4 y así, ¿no? Incluso con un bajón en el 2004. En fin, vemos que entonces la variación es muy reducida. Pero ya el 2009, que coincide con las fechas o con los años que les indico del crecimiento económico en el país, ya la criminalidad comienza a crecer y pega un salto, primero 5,1 el 2007, después 2009 6,1, 2010 13,1, 2011 13,4 y hay una alza impresionante el 2012. Yo llegué el 2013, así que no tengo mucho que asumir sobre esa parte, pero en verdad ya se disparó para el 2012 y esta reducción que se ve al final es porque el 2013 está incompleto, ¿no? Pero habíamos llegado a un 23,8, o sea, la criminalidad en el Perú se dispara en esos años, ¿no? A partir de ese momento es cuando crece de una manera alarmante. Ahora, esto lo podemos también complementar con este otro cuadro que es el que reporta la unidad de inteligencia financiera. Operaciones sospechosas, claro, esto no quiere decir que todo es lavado, pero es un indicador muy útil para la unidad de inteligencia financiera ver cómo ha crecido lo que tiene que ver con operaciones que muy probablemente están aplicadas al lavado de activos. Y ustedes pueden ver, del 2013 al 2023 es un crecimiento constante, ¿no? El único bajón se produjo el 2020 porque la pandemia golpeó a todos, pero rápidamente el 2021 ya estaba en franca recuperación esto y llegó a superarlo ampliamente el 2022 y eso continuó el 2023 y según sé, en este momento todavía estas cifras se han disparado muchísimo más, ¿no? Entonces hay efectivamente una evidencia de que el lavado de activos en el país crece
inexorablemente, y esto tiene, como dije antes, clara incidencia desde mi punto de vista con todo el crecimiento de la criminalidad organizada, ¿no? Eh, y ya para tenerlo también presente, este cuadro muestra cómo para la percepción ciudadana, porque esto es una encuesta de Proética, la última que realizó esta institución, que fue el año 2022, la línea verde indica cómo ha crecido para la opinión pública el tema de la delincuencia. Y ustedes pueden ver que hasta el año 2010 la delincuencia estaba incluso por debajo de la línea naranja que habla de crisis política o la de desempleo, ¿no? Pero ya después de eso, criminalidad se dispara el 2012, como veíamos antes, 2013. O sea, esto es muy indicativo, ¿no? La percepción ciudadana va de la mano con los datos que les acabo de mostrar también del crecimiento de todo lo que es lavado de activos y el crecimiento, el crecimiento real de la delincuencia, ¿no? Al punto que, claro, para el 2022 uno puede ver una línea muy próxima entre la que representa la corrupción para la ciudadanía con un 57% versus 60% por criminalidad. En datos anteriores de Proética, en los años que publicó esta misma encuesta con anterioridad, la diferencia era de alrededor de 14 puntos, o sea, criminalidad iba por encima de corrupción, pero ya cada vez más esas cifras se fueron acercando, ¿no? Eh, y el otro cuadrito que quería mostrarles en esta misma encuesta de Proética es cómo para el 2022 ya, eh, cuando se pregunta cuáles son las instituciones más corruptas en el país, ¿no? Eh, Aparece claramente el Congreso de la República como la que encabeza, digamos, esta relación. Y esto va de la mano, pues, con lo que ayer conocíamos del IEP y el 2% de popularidad, por decirlo irónicamente, ¿no? Del Congreso. Pero también aparece por primera vez, no era así en todas las encuestas anteriores, el Ejecutivo, ¿no? En ese momento era el gobierno de Pedro Castillo el que aparecía en segundo lugar. El Poder Judicial, que en todas las encuestas que hizo Proética, que las comenzó a hacer el año 2002, era el que encabezaba de lejos, ¿no? La lista de instituciones más corruptas. Pero eso mm, cambió y cambió definitivamente a partir del año 2015, donde el Poder Judicial eh, primero bajó al segundo lugar y el Congreso le llevó ya la delantera y quedó luego en tercero, porque el Ejecutivo pasó primero, pasó al segundo lugar. Los gobiernos regionales que no habían estado tan en la mira también comienzan a tallar. Y fíjense ustedes cómo la Policía Nacional, a pesar que la corrupción al interior de la institución no se ha reducido en mi concepto, ¿no? Ya pasa a un sexto lugar, ¿no? O quinto lugar, porque se ha empatado con municipalidades, en la percepción ciudadana, ¿no? La Policía Nacional, es lo que quería eh, decirles también aquí, la Policía Nacional normalmente siempre había estado entre el segundo o el tercer lugar, sobre todo el tercer lugar, ¿no? Pero ese bajón no es porque la corrupción en la policía ya no se perciba tan grave, sino porque la gente entiende que esa es una corrupción más, creería yo, la entiende como más doméstica, más modesta, no como una corrupción a lo grande, como la que tiene en este momento aquella que deriva de la actuación del Congreso y del propio Poder Ejecutivo y siempre, como dije antes, del Poder Judicial. Entonces, estos eran los cuadritos que quería compartir con ustedes. Esto era entonces los datos que me parecía interesante compartir y que creo que son bastante demostrativos y de alguna manera dan sostenimiento a lo que les había conversado antes, ¿no? Eh, Ahora, hablando de la criminalidad
Entonces, desatada, creo que todo lo anterior lo explica bastante. Y ahora me gustaría entonces ya ir al otro aspecto, que es el descuido y la situación de la propia Policía Nacional. Yo creo que hay definitivamente un problema de debilidad institucional que tiene que ver con todo el aparato del Estado, ¿no es cierto? Eh, pero también esto en el caso de la policía se agrava o resulta todavía mucho más impactante por resultado de esa debilidad en la propia institución, pero lo que también ha contribuido mucho y sobre todo en los últimos años son políticas públicas y gestión del sector que han sido pues desastrosas, ¿no? El, solamente el cambio de ministros, que siempre fue, digamos, en un puesto de alta rotación, pero hemos llegado a un punto en el que ahora hablamos pues ya de cerca de 14 ministros del 2021 a la fecha, ¿no? Eh, y por otro, la forma como ya viene legislando el Congreso, esto lo hemos visto últimamente señalado en varios medios, en varias publicaciones, en verdad no es broma la cantidad de normas que ha aprobado el Congreso que van eh, ya a una situación en la que las instituciones son débiles para poder enfrentar, y acá comprendo sobre todo lo que toca el sistema de justicia, ¿no? Policía, ministerio, perdón, Poder Judicial, Ministerio Público, pero también la policía. Estas decisiones como reducir el ámbito del crimen organizado, como reducir las condiciones, yo creo que incluso podríamos hablar de que prácticamente van a erradicar lo que es la colaboración eficaz, lo que ha significado esto que estuvo vigente tanto rato de la detención preliminar eliminada y ahora ha regresado pero reducida, porque han habido cambios que de todas maneras han permanecido para beneficio, digamos, de organizaciones criminales, el haber hecho de que ahora la prescripción por los delitos sea todavía menor en el número de años, la norma que es gravísima por la cual deciden retroceder décadas para darle otra vez a la policía el principal rol en la investigación de delitos y prácticamente despojar contra lo que dice la Constitución de estas atribuciones al Ministerio Público. En fin, creo que hay una larga relación de normas que demuestran cómo la política pública en materia de lucha contra la criminalidad ha sido todavía petardeada por el propio Congreso. Yo diría que por dos factores. En algunos casos, porque los congresistas quieren más bien evitar que ellos y quienes están cerca de ellos, o sus cómplices más bien, puedan ser objeto de medidas judiciales o de investigación criminal y eventualmente condenados. Pero lo otro es también que hay gente, como dije antes, que representa directamente a grupos criminales y que tienen, por tanto, una voz cantante dentro de varias de estas organizaciones, no digo todas, pero yo diría que casi solo por excepción encontraríamos algunos que no tienen a estos intereses de la criminalidad organizada directamente representadas en su organización, ¿no? ¿Qué podemos decir o encontrar de la realidad de la policía o de la institución policial? Por ejemplo, en lo que yo encontré el año 2013, pero ya a finales del 2013. Problemas por todas partes, ¿no? Una primera cuestión es, por ejemplo, la dedicación parcial. Yo me preguntaba cuando me enteré, no sabía que era así. Yo llego en noviembre del 2013, como les conté, y mi primer shock fue enterarme que teníamos una policía part-time, ¿no? Ustedes deben haber escuchado del famoso 24 por 24. Y el 24 por 24 significaba que el policía trabajaba un día para la institución y al otro día para quién sabe quién, ¿no? Claro, en el mejor de los casos vigilaban bancos o tiendas comerciales, centros comerciales,
pero había un enorme número, digamos, la cifra negra de eso era, ¿y dónde están los otros? ¿Para quién trabajan? Ustedes deben haber recordado, por ejemplo, o pueden recordar, mejor dicho, que cuando a mí me traen a que me ocupe el Ministerio del Interior, fue por un escándalo del caso López Meneses. López Meneses, un tipo que estuvo vinculado a Montesinos y que tenía una serie de actividades vinculadas a la criminalidad, ¿no? Tenía una cantidad de policías que lo cuidaban, que lo custodiaban, impresionante, ¿no? Nadie en el Estado peruano tenía tanto policía a su servicio. Y esto escaló pues como un gran escándalo durante el gobierno de Humala. El que era ministro Pedraza tuvo que renunciar porque no había respuestas. Nadie podía explicar por qué razón eh, López Meneses tenía esa protección policial. Y ya pocos recordarán, pero vale la pena traerlo a colación, que en ese momento hubo una polémica y se acusaban recíprocamente quien había sido director de la policía, que era el general, me parece, Salazar, ¿no? Que después fue congresista por el Fujimorismo, y que decía pues que él no tenía ninguna información sobre eso, salvo que él le había entregado, ¿no? Protección, le había, digamos, otorgado la protección solicitada por quien era el presidente del Comando Conjunto en ese momento, que era nada menos que el almirante Cueto, ¿no? El ahora congresista. Y se echaban la culpa entre ambos, pero eso no se llegó a dilucidar. Lo que sí se pudo conocer, y es mi hipótesis en este asunto, es que López Meneses tenía cantidad de empresas de seguridad con testaferros, ¿no? Y estas empresas de seguridad tenían, digamos, un manejo y un soporte en policías que estaban en actividad, pero que eran contratados, ¿no? En esta fórmula del 24x24 trabajaban pues un día para ellos y un día para la propia institución policial. Ahora nadie puede trabajar las 24 horas seguidas, entonces ustedes entenderán que ahí donde mejor ganaba esta policía era precisamente en la actividad que realizaban el día que no estaban en la institución. De manera que cuando llegaban a la institución llegaban a dormir o a realizar una tarea, pero en condiciones bastante disminuidas. Y en ese momento hablábamos de 130.000 policías, ¿no? De los cuales aproximadamente 100.000 eran suboficiales, que son los que realmente patrullan, ¿no? Los que están haciendo, digamos, la tarea operativa del día a día. Bueno, de esos 100.000 suboficiales, el 90% se encontraban en situación de 24x24, ¿no? En otras palabras, entonces teníamos una policía part-time. Yo creo que eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Y entonces, en lugar de tener propiamente 130.000 policías, teníamos aproximadamente un poco menos de la mitad en actividad diaria. Por eso, una de las cosas que me parecía indispensable poder conseguir era que la dedicación de esta policía fuera pues a tiempo completo, o sea, dedicación exclusiva. Y esto iba de la mano con el alto índice de corrupción. Los niveles de corrupción que encontré en ese momento eran impresionantes, ¿no? Eh, y claro, porque mucha de esta policía estaba vinculada a las organizaciones criminales, por eso es que ha sido una constante desde esos años en adelante. Cada vez que se desbarata una banda criminal, hay policías que están vinculados a ellas. Y uno se preguntaba, ¿y cómo han permanecido en la policía si mucho más ganaban por otro lado y incluso los sueldos eran ridículos, ¿no? Dentro dentro de la propia policía y todo tenía que ver en gran medida con la información que podían manejar y con el hecho de que estar dentro de la institución policial les daba ciertas ventajas para poder actuar
con, bueno, por lo menos quienes estaban en esa vinculación criminal. Ahora, yo quiero decir que encontré policías estupendos, encontré incluso a nivel de lo más alto, el general que era director de la policía en ese momento, que había renunciado y que regresó cuando me ocupé el cargo porque pude conversar con él debido a los antecedentes que pude conocer en ese momento. Eran gente de primera, pero eran los menos, eran los que estaban más bien aislados y este señor se atrevió o decidió asumir la conducción, la comandancia general de la policía, confiando en que iba a tener por fin la posibilidad de que lo escuchen y que pudiera tomar poder efectivo dentro de la institución. Pero quiero decirles que esto me parece bien indicativo, es un dato solamente. La policía había tenido una mejora salarial estructurada como una política para incrementar su remuneración por última vez eh, el año 1990. O sea, el 2012, cuando ingresa, bueno, 2011, mediados del 2011 entra el gobierno de Humala. La policía, su último momento lo había tenido en 1990 por un decreto supremo de ese año, ¿no? Y después hubieron parches sucesivos, pero ninguna cosa estructurada. Eso hizo que, por ejemplo, la policía tenía en su boleta de pago 37 rubros distintos o distintos conceptos por los cuales se le pagaba, y era el monto básico, o sea, lo que era pensionable, lo que tenían como posibilidad para la CTS, etcétera, un monto ridículo. Es como si ahora habláramos, por ejemplo, de que ese monto estaba pues en 300 soles, ¿no? Lo demás eran bonificaciones por servicio, por el lugar al que iban, por escolaridad, en fin, 37 rubros. Esto, y es algo que vale la pena destacar, una de las razones por las que acepté entrar a Interior, además, a pesar de todo lo que ya me temía, era que se había diseñado una política para que a partir del año 2012 esos 37 rubros se consolidaron en uno solo que pasaba a ser el básico, pero además haciendo que ese monto partiera de lo que era el más alto dentro de la Fuerza Armada, porque si bien la Fuerza Armada no tiene la dedicación ni la tarea que desarrolla la Policía Nacional, sus sueldos, incluso a nivel subalterno, eran más altos que los que tenía la policía. Entonces lo que se hizo fue nivelarlos, consolidar eso y a partir de ahí sí establecer incrementos anuales previstos hasta el año 2016, que fueron los que recibió la Policía Nacional como parte de este cambio. Esto era fundamental, ¿para qué? Para conseguir que se pudiera ir a esa vuelta a la dedicación exclusiva que se había perdido desde la década de los 80 con el gobierno de Alan García, que desesperados por el alto número de bajas que solicitaba la policía a raíz del combate al terrorismo, decidieron impedir que las bajas pudieran producirse y como había la posibilidad de que esta olla de presión escalara, entonces lo que se hizo fue una decisión que no requirió ni de ley, ni siquiera de decreto supremo, fue una decisión directoral dentro del sector interior, trasladar el régimen de 24 por 24, que lo tenían solamente quienes hacían vigilancia en penales o trabajaban en seguridad del Estado, en seguridad de dignatarios, dijeron, todo el que quiera puede tomar 24 por 24. En otras palabras, le dijeron, búsquensela porque el Estado no tiene de dónde sacar. Y eso ha permanecido y permanece hasta el día de hoy. Intentamos hacer una erradicación del 24 por 24 que avanzó muchísimo y bueno, ya entraría a muchos detalles para decirles por qué esto no llegó a concretarse precisamente después de que entró al ministerio el general Urresti el año 2014, que fue el que me reemplazó en el cargo. Y lo otro que iba de la mano, pero ya al caer lo de la dedicación exclusiva, no se pudo combatir, era llevar adelante una gran depuración, una razzia, porque había cantidad de gente que debía salir de la policía, porque ya se sabía que estaban vinculados a organizaciones criminales.
pero esto requería de una política muy bien planificada, una estrategia en la cual incluso el sistema judicial estuviera preparado pues para no decidir cosas que son las que regularmente decide, donde el personal que sale porque se sabe que no es idóneo para la policía, no necesariamente porque cometió delito o porque se sospeche que cometió delito, sino que se sabe que no es idóneo. Bueno, pues, pero a través de amparos, sobre todo, el Poder Judicial y el propio tribunal los han devuelto otra vez a la actividad, y en esto era un especialista, pues Santibáñez, que después, como sabemos, llegó a ser ministro, y a recuperar, entre comillas, buena parte de la gente que había sido excluida de la institución por haber incurrido en graves faltas, graves crímenes como los escuadrones de la muerte o lo que tiene que ver directamente con corrupción, ¿no? Eh, bueno, yo quiero decirles solo para darles un dato adicional, ¿no? En lo que toca, por ejemplo, a los incrementos que se produjeron hasta el 2016 y la consolidación a la que me referí antes, esto produjo un aumento del 100% en la compensación por tiempo de servicios para un policía. Por 30 años de servicios, un comandante salía antes con 42.217 soles. A partir de esta fecha del 2016, ese mismo comandante se retiraba con 83.655. Pero esto no quedaba solo en los oficiales de la policía, sino también el personal subalterno, un teniente segundo que se retiraba después de 30 años con 21.580, pasó a retirarse con 50.130 soles. O sea, hubo un esfuerzo que obviamente debió continuar y que entiendo que no continuó. Es más bien últimamente que se ha hablado de una medida especial que dio Santibáñez para aumentarles los sueldos y dijo que ya, y esto se aplicó a partir del 1 de enero. Pero todos los comentarios que he escuchado sobre esto es que son aumentos que han beneficiado a la oficialidad y no a los suboficiales, que como les dije antes son el 90% más de la institución, y lo propio dentro de la oficialidad, pues a generales y coroneles, y no tanto al resto. Hay una fuerte crítica dentro de la institución policial por esta razón. Bueno, y los problemas son los que sabemos, se han mantenido. Yo creo, no encontré la cifra para podérselas dar ahora, pero lo que se invirtió a partir del año 2012 en la institución policial, en infraestructura, en logística, o sea, en comisarías, patrulleros, equipos para identificación, equipos biométricos, etcétera, fue enorme, nunca hubo tanta inversión en el sector interior y creo que no la ha habido después. Para dar un dato, hace poco se pudo conocer que ya no hay patrulleros. Los últimos que se compraron fueron durante ese gobierno y buena parte de esa flota está hoy día en algunos garajes o talleres y bueno, ya es una flota inutilizada, no ha habido renovación en ese sentido. No se ha renovado nada de infraestructura. La corrupción con esta vuelta del 24 por 24 y el crecimiento de la economía ilegal se ha pues multiplicado. La dedicación policial, como les dije, ha vuelto a ser la del 24 por 24. Eh, la criminalidad policial y su vinculación con la organización o con organizaciones que tienen que ver con extorsión, que es el crimen más fuerte en las ciudades, ¿no es cierto? Eh, es ya una evidencia. Prácticamente no caen bandas de extorsión grandes donde no se sabe que también hay policía y no solo a nivel subalterno. Hace poco se supo que este que le llaman el monstruo, que es uno de los más temidos en Lima, de bandas de extorsión, había sido ya identificado y podía haber sido capturado, lo tenían, ¿no? Ubicado y les vino la orden de que no procedieran, que no actuaran, ¿no? Eh, Creo entonces que aquí está, como les dije antes, buena parte de este problema de la debilidad institucional y en este caso refiriéndome directamente a la policía. Y termino señalando entonces que revertir esto requiere un esfuerzo enorme, un esfuerzo que para comenzar requiere liderazgo.
¿Qué puede producir una institución donde el último ministro haya sido alguien como Santibáñez? Yo recuerdo incluso generales que pasaron a situación de retiro durante mi gestión y la que la que desarrolló también Pedraza y que volvieron a la institución después, ¿no es cierto? Y han tenido desde el 2021 en adelante cargos muy altos dentro de la policía, ¿no? El jefe de Estado Mayor, por ejemplo. eh, y en otros cargos también de nivel importante dentro de la policía ha ingresado gente que más bien tiene un prontuario, o sea, como que la calificación para ocupar cargos de alto nivel dentro de la policía requiere que no sea pues sospechoso de tratarse de una persona íntegra o una persona éticamente intachable, ¿no? Eso más bien es una causal para no haber sido promovido. Ustedes han visto lo que ha hecho Santibáñez, una de las pocas divisiones que trabajaban y habían ganado un prestigio bastante loable, digamos, como la Diviaca ha sido desmantelada, ¿no? Un coronel como Colchado, pues lo han pasado al retiro de la peor forma por indicación y presión directa de la presidenta Boluarte. Entonces, es una institución golpeada, manoseada, no hay liderazgo, no hay mística y no hay ninguna planificación, no hay manera de planificar nada. Por eso ustedes ven que se recurre a situaciones tan absurdas y hasta diría ridículas, ¿no? El llamado cuartel de guerra que ahora, o, o el cuarto de guerra, ¿no? Que dirige la propia presidenta con todos los que trabajan contra la criminalidad, esto de sacar a la Fuerza Armada y estados de emergencia. El problema en las ciudades es un problema de extorsión, como dije antes, es el crimen más difundido porque se ha extendido a todos los niveles, ¿no? Eso requiere trabajo de inteligencia, es evidente, pero el trabajo de inteligencia no hay cómo desarrollarlo si no se prepara, ¿no? a la institución para eso. Y de eso no hay nada. ¿Qué ganas con policías perdón, con soldados en las calles? Y hemos visto hasta en Miraflores, en el Parque Kennedy. A estas bandas solo las puedes llegar a controlar si trabajas infiltrándolas, si trabajas con toda la tecnología y la información necesaria para poder saber por dónde actúan, quiénes tienen el control y cómo las puedes ir desbaratando. Ese trabajo no se está realizando en el país, ¿no? Y ahí olvidé mencionarles que una de las debilidades con las que me encontré el 2014 y que me temo que ha todavía crecido, ¿no? Es el problema de que la fusión de la policía, ustedes saben, Guardia Civil, Guardia Republicana y lo que fue la Policía de Investigaciones del Perú, decisión que tomó el gobierno de Alan García en su primer gobierno, ¿no? Como todos se llamaban policía, los pusieron a todos juntos. Bueno, la famosa PIP, de quienes tienen los años para recordar que existía como una institución distinta, prácticamente se extinguió durante el tiempo que estuve en el ministerio. A los ex-PIT que se jubilaban había que contratarlos, ¿no? Había que pedirles que se queden ya por contrato de servicios para que puedan continuar operando las unidades de criminalidad, porque lo que ha prevalecido es la policía que fue guardia civil, ¿no? Y por tanto son más especialistas en orden público. Y por supuesto que hay que cuidar también el orden público, el patrullaje, etcétera, pero para combatir a bandas criminales necesitas lo que fue la PIP y eso no ha cambiado. O sea, a todos los forman por igual. Las escuelas de formación son un desastre, ¿no? Yo me encontré con 27. Había que reducirlas a no más de 5 porque no hay recursos, no hay manera de poder tener escuelas donde preparen mínimamente con decoro, digamos, a quienes van a ejercer la función policial, pero entre otras cosas no se puede porque los congresistas nunca lo permiten. A mí me presionaban para que ampliara vacantes, ¿no? Claro, porque en ese momento, como les dije, había subido el sueldo incluso de quien entraba recién en grado de suboficial, pero quien salía de la escuela ganaba mucho más de lo que ganaba
alguien que entraba con sueldo mínimo a un almacén como Saga, Falabella o, en fin, tantos otros que en ese momento estaban en boga. Y entonces eran escuelas que carecían de infraestructura, no había personal docente suficiente, no tenían los equipos para la formación, un desastre. Me dicen que ahora no son 27, probablemente han bajado a 22, pero el problema entonces no ha sido superado, ¿no? Y se recurre, como decía antes, a este tipo de decisiones que todos sabemos que no funcionan para nada, estados de emergencia, pena de muerte, ahora hablan de la denuncia otra vez a la Comisión Interamericana, y creo que vamos a un fracaso en este contexto de país y con estas autoridades que ya no son solo las del gobierno, sino el propio Congreso, por lo que hemos examinado, y lo que vienen incidiendo negativamente en otras instituciones del Estado, entonces el debilitamiento es general y la posibilidad de salir de este atolladero del crecimiento de una criminalidad desatada es nula. Yo no veo que haya ninguna. Pueden poner a San Martín de Porres al frente del Ministerio del Interior en ese momento y creo que poco podríamos encontrar como resultado, ¿no? En el corto plazo, por lo menos. Bien, esto es un poco el cuadro, el panorama general que quería compartir con ustedes y como tú dijiste, Malvina, más bien entramos a un diálogo de lo que pueda parecer más relevante o interesante de continuar abordando. Quedo a disposición. Muchísimas gracias, Walter, por la exposición y darnos el panorama. Seguro varias van a querer hacerte preguntas, comentar. Eduardo Bayón ya está en el pedido de la palabra. Adelante, Eduardo. Gracias Walter por la presentación y digamos por el enfoque que le has dado a la presentación que creo que es indispensable. A ver, yo tengo dos o tres comentarios y algunos datos complementarios para, digamos, sostener las dos preguntas que tengo. La primera, el Instituto Peruano de Economía, siguiendo la metodología de capital social, ha estimado a noviembre del 2024 que las economías ilegales ingresan a la economía nacional 12.645 millones de dólares. Y de esos 12.645, 6.840 provienen de la minería del oro, que representaba, se estimaba al final del 2024, es decir, había una proyección porque el último número era de octubre, se estimaba que iba a suponer el 47.9 del total de las exportaciones de oro que hacía el país, en donde la trata, directamente ligada a la minería ilegal, ya superaba en volumen al tráfico de drogas, 1.300 millones de dólares contra 1.200, y en donde la extorsión había trepado a casi 760 millones de dólares. Digamos, primer dato. El segundo dato, la utilidad del sistema financiero comercial peruano el 2024 fue de 10.325 millones de soles, casi 12% más que el año 2023 y récord histórico en la economía peruana, en un año que suponía una salida de la recesión real del 2023 con un crecimiento ridículo y en un aparato financiero de una economía definitivamente pequeña, que sin embargo es significativamente rentable. Y el tercer dato ah, tiene que ver con el último número de este observatorio de criminalidad, que es una de las cosas que hace ahora Capital Social, me parece que con Ipsos, en donde aparece en el segundo reporte que ha salido ayer, que 23% de los entrevistados por Ipsos, ellos mismos o algún conocido suyo han visto afectada su economía en los últimos 3 meses por extorsión o por cobro de cupos.
da la impresión que esos números dramatizan incluso un poco más lo que ha sido tu lógica de reflexión. Entonces, a partir de ellos, yo tendría no dos, sino tres preguntas en realidad. La primera, que tiene que ver a lo largo del tiempo con la responsabilidad de las grandes empresas y de los principales empresarios de este país en lo que estamos viviendo. Pienso, por ejemplo, que desde el 2009, 2008, habían estos convenios privados, no solo de las empresas de traslado de caudales, sino de las grandes mineras que tenían comisarías a su interior que pagaban a los policías a cargo de esas comisarías y comisarías que tuvieron a partir de ese momento un papel protagónico en el control de las protestas y la conflictividad que generaban varias de esas operaciones. El tema que fue discutido N veces fue resistido por los medios de comunicación y fue resistido por los grandes empresarios que, en fin, hoy día se lamentan el desborde, ¿no es cierto? Primera viñeta. Segunda viñeta, Marsa, La Poderosa y otras empresas mineras en Trujillo, hoy día condenablemente afectadas por la lógica de las bandas, etcétera, etcétera, a inicios del siglo XXI usaban a los delincuentes de la Florida y del Porvenir para que cubran el traslado de sus camiones que bajaban con tierra y mineral, porque, en fin, la policía no se daba abasto. Hoy día eso se ha transformado de alguna manera en el espectáculo que asistimos, ¿no es cierto? Y ese es, de alguna manera, un segundo elemento. Entonces, me gustaría una reflexión tuya sobre ese tipo de responsabilidad, ¿no es cierto? Primera pregunta o pedido. El, el segundo pedido tiene que ver con, digamos, la policía y tiene que ver eventualmente con una larga o una duración más larga digamos, la aproximación que has propuesto en donde frecuentemente uno escucha, sobre todo a ex policías, señalar que aparte de los problemas organizativos que tuvieron y que han llevado digamos, la manera en la que viene funcionando la policía hace varios años, están ligados a un proceso infeliz de fusión de tres cuerpos policiales, ¿no es cierto? Los republicanos que tenían la responsabilidad de penales y fronteras, la Policía de Investigaciones del Perú y la Policía Nacional, la Guardia Civil. ¿Cuánto crees que eso pesa, digamos, en una historia en donde, por ejemplo, varios de los personajes que aparecen peleando en los medios, desde el general retirado, que es el jefe de los servicios de interceptación telefónica de López Aliaga, lo que es insólito y surrealista, ¿no es cierto? Y López Aliaga anunciándolo sin que nadie, para empezar el ministro del Interior, diga nada, se pelean entre ellos y si uno, en el caso de los más viejos, mira los orígenes de ellos, efectivamente va a encontrar que son los republicanos peleando contra los guardias civiles o contra los detectives del pasado. Entonces, ¿cuánto de eso pesa y cómo afrontar eso en una institución que se ha descalabrado? ¿No es cierto? Segunda pregunta. Y, digamos, la, la colita. Digamos, es evidente que desde quienes ingenuamente creen que van a haber elecciones competitivas el 2026, la discusión tiene un solo protagonista, las múltiples derechas que tienen a Bukele como el santo a poner sobre la mesa para caminar a un futuro en donde se resuelvan estos temas, y las izquierdas que nunca se han preocupado por el tema del orden y por el tema de la seguridad de la gente, de alguna manera menos, que hasta ahora guardan silencio.
eh, en donde, digamos, las voces que han aparecido, Capital Social, como tú has señalado, financiado por USAID, y que ha tenido a varias gentes que circularon por el Ministerio del Interior, no sé, Carlos Basombrío, Ricardo Valdés, Dante Vera, que son los que firman los informes que sacaron hasta el 2023, a un núcleo chico en la Católica y nuevamente ahora Capital Social, que hace este observatorio de la criminalidad. Ya, en ese contexto, ¿desde dónde, cómo plantear un debate, qué actores tienen que participar en él para efectivamente abordar un tema que va a estar en el centro del proceso electoral y me temo puede acercarnos a ser Ecuador 2? Muchas gracias. A ver, con Alejandro vamos y de ahí para que comentes. Alejandro, adelante. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta que iba un poco en la misma línea de lo que planteaba Eduardo, o sea, y que tiene que ver con una mirada interna, digamos, de la propia policía, ¿no? Digamos así, eso es, como tú dijiste, no están muy actualizados los datos más recientes y es difícil, imagino, conseguir información, pero cuando se disuelve y se integra la policía, digamos así, ¿cuál era la proporción entre las diferentes unidades, entre la republicana, la civil, la TIC, y cómo es esa, digamos así? Asumamos que hay una única policía, pero que hay estos espacios como de formación diferenciada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con la formación, por ejemplo, de los que están mejor, digamos, todos los que han ido dando a retiro, estos especialistas, qué tantos son en la policía, qué tan escasos son, etcétera? Nosotros tenemos acá en la universidad, hemos tenido la experiencia de tratar de capacitar a coroneles de la policía, ¿no? Y la impresión de los colegas que han dado los cursos es que el nivel es muy, muy bajo, ¿no? Y estos son coroneles, o sea, no es a nivel de todo, de comprensión de lectura, matemática, comprensión de, etcétera, etcétera. O sea, que hay una especie de un déficit, de un deterioro incluso de la propia profesionalidad. Y yo quería un poco esa mirada de qué tan profesional ves a la policía, en esta lógica de cómo se distribuyen las habilidades, ¿no? Y del otro lado, ¿qué tanto se ve a la policía como tú dijiste que una de las cosas que había que hacer en tu momento era pues limpiar a la policía de todos estos malos elementos que ahora están mejor ubicados? O sea, si tú tuvieras que estimar el grado, vamos a decir así, de honestidad versus corruptibilidad de la policía, ¿dónde pondrías la línea? O sea, porque a fin de cuentas, digámoslo así, el policía que te cobra una coima porque te pasaste de la luz roja, digamos, considerado pues es una corrupción menor, ¿no? Es diferente al policía que integra una banda de traficantes de terreno, digamos, ¿no? O sea, lo que funciona de chaleco para operaciones ilegales, etcétera. Entonces, ¿cómo colocas a la policía dentro de ese marco de corrupción? O sea, digamos, tu impresión, ya que tú de todo estás más informado que el común de los mortales como nosotros. Bueno, muchas gracias. Voy a comentar entonces alrededor de las dos intervenciones y ya veremos luego si hay algunas más, pero Digan más. ambas han tocado aspectos bastante relevantes y que de alguna manera creo que complementan el panorama. Los datos que nos daba Eduardo, que son más actuales, son muy consistentes con el informe al que aludí yo de efectivamente CHS, ¿no? Del 2023, porque por eso yo les dije 10.000 millones y parece que estamos bastante por encima de los 10.000 millones, pero al 2024, ¿no? Y sigue siendo minería ilegal la que encabeza, digamos, la locomotora de esto. Y no sorprende, porque además esto va a crecer. Ayer escuchaba noticias de cómo los precios del cobre, por ejemplo, han crecido de una manera exorbitante y esto está provocando que la minería ilegal también se desplace ya no solo al oro, ¿no? Y los precios de los minerales van a subir considerablemente en el futuro inmediato, por lo que entonces esto va a tender a crecer, ¿no? La minería ilegal va a estar ya no solo vinculada al oro, sino de manera importante también a otros minerales como el cobre, y se hablaba de una situación que se está produciendo en este momento, me parece que en Apurímac, al respecto. Y sí, la trata, como
como que va de la mano con esto y entonces ha ido creciendo también de una manera impresionante y la extorsión, que es el que más cerca podemos observar y el crecimiento ha sido también evidente y extendido, como dije, a todos los sectores. Ahora extorsionan pues desde la gente rica, empresarios, hasta el carretillero o el transportista, ¿no? De transportista además de vehículos menores. Pero es más un fenómeno más urbano, por eso es que está todavía por debajo de los 1.000 millones, pero en una cifra también importante. Yo diría entonces que los datos de la economía afectada por la extorsión que nos citaba Eduardo, el 23%, me imagino que te refieres a la encuesta de ayer, la que se difundió el lunes, martes, que es el IEP, ¿no? Instituto de Estudios Peruanos. Bueno, todo va en la línea entonces de que esto crece, pero no es que estén separadas, y eso me parece muy importante destacar de lo que nos decía Eduardo, esto no está totalmente separado de la responsabilidad de los grupos económicos más importantes en el país y que están dentro de lo que podemos llamar las empresas, el mundo empresarial tradicional, ¿no? Eh, Porque hay vasos comunicantes desde todo punto de vista, ¿no? Eh, yo les decía, hablándole a las empresas de López Meneses, tiene cantidad de empresas de seguridad, pero esas empresas de seguridad prestan seguridad tanto a bancos, a empresas mineras, en fin, organizaciones empresariales de todo tipo, pero también hacen labor de prodelincuencia, ¿no? O sea, son los que ocupan terrenos ilegalmente para obligar a los propietarios a vender. Han servido en algunos casos, no tengo toda la información, pero sí suficiente para decir que algunos de los terrenos de los que se ha hecho el sodalicium, ¿no? A través de la actividad que tenían, sobre todo con el epicentro de Piura, cuando estaba el anterior arzobispo, han recurrido a estas organizaciones que a su vez están vinculadas con bandas criminales. Grafico el asunto. Ustedes de repente han escuchado de una banda enorme que había en Chiclayo y bueno, en toda la zona norte, que era la del Viejo Paco. Yo llegué a Lima en noviembre del 2013, o sea, regresé para ocuparme del Ministerio del Interior en noviembre del 2013 y acababa de caer el Viejo Paco, una gran difusión periodística, etcétera. Una de las cosas que me encontré primero es que el Viejo Paco había caído por una acción conjunta de la policía con un equipo de policía, perdón, de personal de seguridad de una empresa privada. Pero ese personal de seguridad de la empresa privada la dirigía un capitán, un ex capitán de la policía, Espinosa, ¿no? Y este Espinosa después resultó que en realidad era uno de los testas de López Meneses. Y sí, estaba hasta en el avión que transportó al viejo Paco y a los que lo acompañaban más de cerca en la banda a Lima para ya su internamiento en prisión, en fin. Y en el avión estaba este señor Espinosa, como digo, vinculado a López Meneses. Después, este señor lo veo también cuando hubo un famoso caso en el cual, por mandato de SUNAT, incautan oro ilegal, ¿no? Lo internan en estos almacenes que están cerca del aeropuerto y luego con un mandato judicial salido de Huánuco, donde era evidente que controlaba la corte por completo la banda de Orellana, consiguieron que en cuestión de horas y en una avioneta trajeron la decisión para recuperar ese oro ilegal y antes de la casonada tradicional el día lunes, el sábado ya se habían sacado todos los lingotes, ¿no? Y quien intervino para cautelar la operación, etcétera, era la empresa de este Espinosa, que como digo es de López Meneses, y ese oro fue ilegalmente, digamos, sustraído de los almacenes, ¿no? En la banda de, en la banda de este señor Orellana estaba un ex policía que ustedes recordarán, era parte del GEIN,
había sido condecorado como uno de los que condujo a la captura de Imael y toda la... y que ahora formaba parte de todo esto. Y estas empresas, que como dije, se nutren de la propia policía y policías que están haciendo las dos tareas, o sea, las legales y las ilegales, eh, son las que están prestando servicios a muchas de las empresas que pretenden que ellos se escapan del problema de la criminalidad, etcétera, de alguna manera asegurándose con opciones privadas, pero que saben que están conectados a criminalidad y que de alguna forma también les ofrecen, ¿no? Que ellos no van a ser tocados. Quiero dar otro ejemplo. Sabíamos que la extorsión, que crecía de una manera impresionante, ¿no? Tenía mucho que ver con gente que operaba en las cárceles. Entonces, claro, porque las bandas estas organizadas no tienen capacidad instalada ociosa. Si alguien lo meten preso, entonces se debe dedicar a llamar por celular y amenazar, hacer las extorsiones, ¿no? Em, esa situación llevó a que cuando estaba todavía Pedraza a cargo del ministerio, movieran una norma que permitió, porque las empresas telefónicas proveedoras de los servicios de celular eh, eran, digamos, las directamente concernidas para poner freno a la forma como podían extorsionar a través de los celulares, sobre todo aquellos que son de el prepago, ¿no? Y entonces se aprobó una norma que establecía la obligación de que si alguien denunciaba una extorsión, ¿no es cierto? La policía tenía derecho a exigir, vamos a suponer, a Telefónica, que le entregue dentro de las 24 horas la ubicación de dónde había salido esa llamada, en qué teléfono, etcétera. Y se aprobó la norma en 24 horas. Eh, Poco tiempo después que me hice cargo del puesto, vino la gente de la Dirección de Criminalística de la Policía y me dijeron que había ocurrido algo terrible. Se había aprobado una ley que por proteger los datos de la intimidad personal, etcétera, había, entre otros artículos, modificado ese plazo y estableció que en lugar de 24 fueran 30 días hábiles. Y la policía me decía, ya no vamos a poder detener a nadie. Además, ¿qué es esto de por defender la intimidad? Si quien viene a denunciar y quien nos está pidiendo que intervengamos es la propia persona afectada. Ella quiere que se pueda conocer quién lo está chantajeando, quién está haciendo la extorsión. Me parecía increíble, para sintetizar, les digo, la ley había salido del Congreso, de la Comisión de Justicia, y el directo responsable, el congresista Eguren, en ese momento, de Unidad Nacional, venía del PPC. No tengo cómo probarlo, pero la información que yo recibí es que este señor tenía un lobby enorme con Telefónica y con las empresas telefónicas en general, y su decisión había obedecido a un pedido de ellos, ¿no? Yo peleé en el gabinete que los teléfonos celulares, los prepagos, se vendieran con la misma formalidad que tenían los postpagos, que a uno le preguntan hasta quién te bautizó y tienes que tener un registro de todo. Nunca se pudo aprobar por oposición del sector transporte y porque decían que ya las empresas telefónicas habían tomado medidas para poder controlar esto. ¿Qué era lo que pasaba? Entraban, por supuesto, no teléfonos, entraban los chips. Y lo que no querían las empresas telefónicas era que esos chips dejaran de ingresar a donde tuvieran que ingresar. Y entonces ingresaban a los penales, pues, ¿no? Eh, Como parte de un trabajo con un equipo de élite, porque hubo que seleccionar uno por uno a quien convocar para esta tarea, para luchar contra la extorsión, me encontré con que, claro, si venían de los penales las llamadas, había que tratar de bloquear, porque de los penales salían las llamadas, sabíamos por teléfonos que eran introducidos ilegalmente, porque está prohibido que tengan celulares los presos,
pero era a través de los chips, etcétera, la corrupción que sabemos que existe en cárceles. Entonces, yo propuse poner mm, bloqueadores, ¿no?, de señal de celular en los principales penales del país. Y me encontré con que había un proyecto que ya estaba en curso, ¿no? Un proyecto para que a través de proinversión los privados invirtieran en estos bloqueadores en las 30 o 35 cárceles más importantes de donde salían estas llamadas, y que entonces esto no le iba a costar nada al Estado. El ahorro que tenía el Estado era ridículo, porque el costo de esos bloqueadores para los 30 y tantos penales no iba a ser más de probablemente 40 millones de soles. En ese momento se estaban invirtiendo miles de millones en equipos, en infraestructura, etcétera. No había por qué esperar a que los privados concursaran en un proyecto de proinversión para ver quién ganaba la buena pro y para que esto se instalara probablemente en el mejor de los casos 1 o 2 años después. Entonces, lo único que pude conseguir fue que me autorizaran a poner bloqueadores en dos penales muy importantes. Además, estábamos trabajando precisamente esa zona norte: Chiclayo, Pixi y El Milagro en Trujillo. Se pusieron los bloqueadores ahí, y la empresa, que hubo que contratar, por supuesto, una empresa extranjera que instaló, me vinieron a informar de que ellos podían instalar los bloqueadores en estas cárceles, pero no garantizaban que no se produjeran en un primer momento filtraciones, porque me decían, estos bloqueadores, en realidad es común que hubiera una gran capa, ¿no es cierto?, de energía que impide que salga la señal. Pero si las antenas que están alrededor de los penales que operan las empresas proveedoras de servicios de celular elevan su potencia, van a perforar esa capa. Entonces vamos a tener que calibrar de nuevo. En fin, me dieron la indicación de que no garantizaban que esto funcione sino hasta 30 días después, y por otro lado se impidiera que pudieran seguir o continuar elevando la potencia de las antenas. La primera pregunta que uno tenía que hacerse es: ¿y qué hacen las antenas en el perímetro del penal? Si está prohibido y no deberían haber celulares. Todas las empresas de celular tenían sus antenas al costado. O sea, sabían perfectamente que esto era utilizado intensamente en los penales. El equipo que habíamos puesto en Trujillo a cargo de una persona muy especial que la habíamos seleccionado después de examinarla por los 4 costados, un general nuevo, un joven que acababa de ascender, eh, cuando llegó a Trujillo y a implementar un programa piloto de cómo desbaratar bandas criminales, sobre todo en ese momento las de extorsión, su primera información fue: no hay forma de trabajar con la policía de Trujillo, es una policía absolutamente corrupta. Entonces lo que se hizo fue eh, que el personal que egresaba de las escuelas, ¿no?, no entrara al 24x24. En el lenguaje que se utiliza en esos ámbitos se llamó hay que acuartelarlos, y esos eran la policía a la que recurría el general jefe de toda la región en esa zona, porque evidentemente habían evidencias de que el personal que estaba en las comisarías, etcétera, estaba altamente corrupto. En Trujillo tuve el testimonio de varias personas, incluso familiares, porque mi familia es de allá, que tenían miedo de ir a denunciar una extorsión a la comisaría o cualquier crimen de gravedad, porque inmediatamente los extorsionadores o los criminales se enteraban de quién había ido a denunciar y podía irle peor. Eh, yo sabía que en el periodo de Pedraza habían intentado movilizar, o sea, es una práctica en todo el mundo que la policía no puede estar demasiado tiempo en un mismo lugar, y acá tenían años. Los desplazaron con gran costo, y luego, con decisiones del Poder Judicial, todos tuvieron que volver con un costo adicional. O sea que era una medida poco práctica el cambiar o desplazar a ese personal. Pero lo que quiero llegar es que el comportamiento de las empresas telefónicas, ¿no?, en ese momento fue absolutamente contrario al interés general.
no les importó que la inseguridad ciudadana estuviera tan afectada por la forma como se comercializan los chips y los teléfonos celulares prepago. Hubo una fuerte campaña, incluso llegaron en el comercio salían editoriales que me acusaban de sospechoso por haber hecho que el Estado gaste en algo que no le iba a costar nada, porque eso iban a hacerlo empresas privadas en el proyecto que ya manejaba por inversión. Eh, esto fracasó y en ese momento también conversábamos con Ocitel, que estaba muy entusiasmada acompañando estas medidas. Y al poco tiempo cayó el presidente de Ocitel y según he hablado con el último, el que habían sacado y que Servir ha logrado que regrese a la función en Ocitel, me dijo que el problema sigue siendo el mismo. Las telefónicas no quieren de ninguna manera ceder para contribuir a seguridad ciudadana y esto era una de las razones por las que él entendía que habían presionado para su salida, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay vasos comunicantes entre el grupo, digamos, empresarios, no digo que todos, pero buena parte de las empresas no están, digamos, identificando el crecimiento de la criminalidad como un problema que los afecte a ellos. Y claro, si uno conversa con gente de la que llamamos DBA, pero que son gente muy cercana o forma parte de los grupos económicamente más fuertes en el país, ellos ven a Bukele como la salida, porque claro, ¿cuál es el problema de Bukele? Que hay mucha gente que es la más vulnerable, no tiene los recursos, no tiene posibilidad de hacer valer sus derechos, los encarcelan, como han encarcelado a este grupo de venezolanos que los ha mandado Trump, ¿no es cierto? Después de acusarlos de ser del Tren de Aragua sin ningún elemento de prueba para aclarar que esa situación existe, pero es eficaz, pues Bukele ha conseguido entonces que la gente más poderosa en El Salvador sienta que ya no le teme a la criminalidad, y eso es a lo que aspiran acá, ¿no? Entonces, lo que para la gran mayoría sería un atropello, una vulneración de derechos para quienes hoy día controlan el país desde los grupos económicos más fuertes, y lo que tiene que ver con estos entendimientos, por decirlo de alguna manera, con las organizaciones criminales, ese no es un fantasma ni es un tema al cual quieran enfrentar. Y yo diría entonces que las elecciones del 2026 en buena parte van a tener este contenido también, ¿no? Las ofertas van a ir por ese lado, porque saben que aunque la gran mayoría no acepte estos planteamientos, estas propuestas, el resultado de la elección lo van a tener asegurado. O sea, ellos están preparados y creo que están preparando el terreno para que en las elecciones del 2026 o el resultado, aunque sea ajustado, sea favorable a ellos, y si no lo es, tendrán los mecanismos para esta vez decir que efectivamente hubo fraude y cambiarlos, ¿no? Cosa que no pudieron hacer antes porque no controlaban todo lo que había que controlar y que esta vez ya lo tienen más cerca. ¿Y qué hacer frente a esto? Como dije antes, en el actual contexto es muy poco lo que se puede hacer. Y lo único que me parece importante es que toda esta gente que ha trabajado en serio sobre los temas de criminalidad, en fin, podamos establecer algún tipo de reflexión en común y de elaboración de propuestas para tener algo en lo inmediato que aplicar en el supuesto que lográramos contrarrestar lo que viene desde los grupos más poderosos hoy día y que tienen en el Congreso a la gente que, como dije, está haciendo todo lo posible para ellos mantenerse en el poder y no les importa cuánto pueda crecer la criminalidad en ese caso, porque además tienen claros entendimientos, cuando no diálogos con ellos dentro del propio Congreso, ¿no? Y respecto al otro asunto sobre cuál es mi percepción respecto a la fusión que hubo de la policía, eh, la verdad, no tengo los datos.
de cuántos eran en ese momento, pero es probable que siempre fue un número mayor el de la Guardia Civil, ¿no? Que es la guardia, como dije, para ocuparse de orden público. La segunda era la Policía de Investigaciones, que ustedes recordarán, bueno, algunos por lo menos recordarán, la Policía de Investigaciones para comenzar no utiliza uniforme, porque tienen que estar camuflados permanentemente, es otro tipo de tarea. Yo creo que fue un error enorme el fusionarlos porque se llamaba policía. Y la Guardia Republicana era más pequeña porque era la guardia que, como dije, sí se ocupaba pues de penales, fronteras y seguridad de altos dignatarios. Y esos eran los que tenían el 24/24, eran los únicos, que eran un grupo menor, porque efectivamente ese tipo de servicios requiere de un recambio más bien después de 24 horas, pero siempre que descansen las 24 horas siguientes, porque de lo contrario están en imposibilidad de retomar sus tareas. Eh, y lo que ocurrió con la fusión es que esto fue progresivamente disminuyendo esas especialidades, sobre todo lo que se refiere a la policía de investigaciones. Yo creo que ese es el grupo, el sector que quedó más reducido, que es el que hoy día sería indispensable potenciar para poder combatir con eficiencia la criminalidad organizada, que ya tiene otras características. Como dije, el patrullaje es necesario, por supuesto, es parte de conservar el orden público. Y es al patrullaje al que podríamos en determinados lugares decir, bueno, tiene sentido que la Fuerza Armada se pueda sumar bajo órdenes de la policía, vigilancia, pero no hay condiciones para hacer ese patrullaje. Ya decíamos el problema, por ejemplo, de la flota, no, no hay flota, no han renovado flota en años, ¿no? Los problemas, bueno, de la corrupción en la gasolina, pero los escasos recursos que tienen para eso no se han potenciado las comisarías, más bien se han venido a menos. Eh, pero el gran problema está en que para enfrentar criminalidad organizada, lo que tiene que ver con todo lo que toca con la propia minería ilegal, como se sabe, las refinerías, allí donde ese material en bruto se trabaja para poderlo exportar, son legales y podría haber un control de eso, pero nadie está trabajando ese punto, ¿no? O sea, todo lo que se requeriría como policía técnica, policía de investigaciones, cada vez son menos. Y creo que ya en este momento no deben quedar los que venían de la escuela. Como yo les dije, en 2014, a los que se jubilaban, les ofrecíamos un puesto bajo contrato de servicios. Pero eso fue porque hubo que sacar una ley especial para que el personal que se iba y que por necesidades del servicio había que recuperar o mantener, se le pudiera pagar su pensión y al mismo tiempo una remuneración por los servicios. Ahí está el origen de la ley que ahora el Congreso ha generalizado y se valieron de eso para incorporar también a los que han sido elegidos por el voto popular, claro, el almirante Cueto y el almirante Montoya y otros que vienen de la Fuerza Armada, los generales, ahora pues han duplicado sus ingresos de una manera considerable porque ellos también ahora se han servido de estas normas, ¿no? Pero ese fue el origen. Y que haya especialidad ahora no. Yo creo que tendría que haber un fuerte entrenamiento, capacitación, inversión en todo lo que es tecnología, porque esta gente requiere los recursos que son propios de la tecnología actual para poder estar en condiciones de hacer frente a esta criminalidad. No sé cómo esté, por ejemplo, a propósito de lo que les mencioné antes, la interceptación telefónica es hoy día el arma número uno que tiene la policía de investigaciones para desbaratar bandas, en todo el mundo. Pero en el Perú, el único equipo que yo sé que oficial, ¿no es cierto? Porque están los otros, los que tienen gente de organizaciones privadas y que nadie controla y probablemente por ahí es donde ha entrado el alcalde de Lima. Eh, pero el único equipo que había era uno que se le llama el de Constelación, que fue donado por la DEA, ¿no? Bajo condiciones que el Estado peruano tiene que respetar, y es que eso se utiliza para identificar narcotráfico, ¿no? Dicho sea de paso, el gran escándalo de los cuellos blancos
estalló, creo yo, porque la DEA estaba metida, ¿no? Y porque a través de las escuchas para identificar toda la red que manejaba este famoso cabecilla del narcotráfico en el Callao, este que era conocido como Caracol, ¿no? Fue el que permitió que en las escuchas legalmente hechas, porque había autorización judicial, las fiscales de ese momento en el Callao comenzaron a encontrarse pues con empresarios, congresistas, políticos reconocidos, y ahí está y el caso de los cuellos blancos del puerto, ¿no? Con jueces supremos, y Nostroza entre ellos, pero uno más entre ellos. Y todo eso vino de las escuchas. Pero el grupo Constelación lo que ha hecho es, en base a presión del Estado peruano, conceder que por momentos ya no sea solo narcotráfico, sino también los otros delitos, pero solo por, digamos, un porcentaje menor de horas. En el gobierno Humala se quiso comprar un equipo que además venía en muy buenas condiciones de Gran Bretaña, o sea, digo, con un monto menor y con pagos, con intereses muy bajos y en un plazo largo, pero hubo una campaña enorme para que no se pudiera comprar esto y uno de los que la dirigió fue Rospigliosi, que en aquel momento gozaba el beneficio de la duda porque venía del Ministerio del Interior y estaba enfrentado al Fujimorismo y al Congreso, ¿no? Pero ya vemos ahora dónde o para quién actúa él. Pero bueno, se frustró esa compra y entiendo que ahí nos hemos quedado. O sea que el instrumento más valioso no lo tenemos y entre otras cosas, lo poco que hay está restringido porque como les dije, las empresas telefónicas siguen pues con ese plazo laxo. Los delincuentes cambian los celulares cada 2 días a lo sumo, ¿no? Porque pueden cambiar los chips sin ningún problema. Mientras no haya una regulación de eso, no se va a poder avanzar. Eh, y la depuración sigue siendo importantísima. Yo creo que no se puede echar a toda la policía que haya transgredido, digamos, reglas éticas o haya delinquido en menor medida. Ahí lo que se necesita es sacar a los grandes y eso implica no menos del 15% del personal actual, que habría que sacarlo a como dé lugar y había una propuesta que se podría actualizar para esos efectos. El resto en instituciones jerárquicas de esta naturaleza se da por añadidura, por eso les hablaba antes de lo importante que era el liderazgo, el que la gente pudiera entender que podían confiar en quienes estaban en la conducción, ¿no? Eh, y la verdad, ya con esto termino, aprovecho eh, para hacer un comentario que me faltó. ¿Por qué es importante que el ministro del Interior no sea un ex policía? Porque la policía lo que tiene es preparación para ser operativos, ¿no? Y en ese sentido, la Guardia Civil tiene una preparación que yo creo que cuando quieren la pueden hacer bastante bien. Eh, para poder llevar adelante la tarea del día a día. Eso es la policía. Pero lo que se requiere al frente del Ministerio del Interior es alguien que haga política, que gestione recursos, que planifique, que revise con quiénes más hay que interactuar, cómo hacer incluso conexiones con instituciones externas que pueden respaldar el trabajo. O sea, eso, para eso no está preparado un policía. Pero eso es lo que tenemos ahora. Han vuelto a poner a un ex general con todos los antecedentes que ya se conocen y que hacen dudar de que pueda siquiera tener las mejores intenciones, porque no digo la posibilidad de hacer algo eficiente en un contexto en el que, como señalé antes, me parece prácticamente imposible poder conseguir algún cambio positivo, ¿no? Que tenga alguna significación. Bien, ok, Molina, gracias. No sé, Mario, ¿querías comentar algo para que no se te quede en el tintero? Eh, ya, muchas gracias. Un saludo, Walter. Un gusto verte. Igual, Este, quería hacer una pregunta que de repente es demasiado ingenua, pero ¿por qué si hace más de 20 años, claramente, se habla de esta situación tan crítica de la policía, no se refunda esa institución? ¿Qué condiciones tendría que haber
¿O es absolutamente ingenuo pensar que una institución como la policía puede organizarse nuevamente, con gente nueva totalmente? Porque una institución tan corrupta y tan entrometida y mezclada con la delincuencia, es imposible arreglarla. Es imposible hacer una alianza con los limpios, con los buenos, con los capaces, cuando estás pues en una olla podrida. No puedes salvar esos pocos elementos que se hunden y flotan en esa olla podrida. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer como país, ya, como nación, más allá de las coyunturas políticas? Estamos hablando de una cosa prácticamente estructural, tener estructuralmente una policía corrupta, comprometida con la delincuencia. Eso es lo que yo veo. No sé, o es que simplemente tenemos que mantener un clamor ahí que dura años y años y no se puede hacer nada. Si fuera el Ministerio de Educación, si fuera el Ministerio de Salud, sería una reestructuración para dar educación y para dar salud. En este caso, para dar seguridad. Esa era mi pregunta, ingenua pues, ¿no? Pero es una pregunta que hay que hacerse siempre. Gracias. Por supuesto. Oye, un gusto, Mario. No te había visto en los nombres y ahí veo, sí, tantos años. Pero bueno, tu pregunta es una pregunta que se hace cualquier ciudadano o ciudadana cuando se habla del tema, ¿no? Y la verdad que me temo que no hay una respuesta, por lo menos que pueda satisfacer a incluso gente que conoce de la institución, etcétera. Pero yo quisiera aquí tratar de responder desde mi experiencia. Como les dije, yo entré de sorpresa en noviembre del 2013. Hay varias cosas que ya no hay tiempo de contarles de por qué fue que terminé ahí. Pero lo primero que hice, yo tenía mucha confianza con Pedraza. Yo había seguido de cerca las cosas que se hacían en ese momento en el sector interior porque yo tenía el encargo de traer un poco experiencia de la OEA, donde estaba como embajador, recordarán algunos por lo menos en ese momento, para cuestiones que tenían que ver con seguridad ciudadana. Entonces Pedraza coordinaba conmigo regularmente y yo lo conozco de muchos años atrás. Yo fui quien lo convocó, o sea, a través, por supuesto, le planteé el tema a Jorge Santiesteban para que lo convocara a propósito de la comisión ad hoc. Así es como se incorpora él a la Defensoría del Pueblo y hemos trabajado juntos durante años. Bueno, el que acababa de ascender al puesto de comandante general, digamos, en ese momento era director general, que me parece un nombre más apropiado, pero como todo lo quieren asimilar a la Fuerza Armada, ahora otra vez son comandantes generales en la policía. El que acababa de ascender era Flores Goicochea. Eh, y tan pronto salta el escándalo, ¿no es cierto? Flores Goicochea no tenía idea de esta policía que manejaba López Meneses y que tenía que ver con el anterior director o Cueto, como les conté antes. Y Flores Goicoechea renunció de inmediato. Y un poco que dijo, este pleito no es mío, no quiero saber nada con este asunto, y se fue. El primer consejo de Pedraza fue recupéralo, porque es un tipo a uno intachable, un policía de los pocos que se pueden calificar como institucionalista. Bueno, hay varias razones por las cuales después de una larga conversación, Flores Goicoechea aceptó volver al puesto y me topé con alguien excepcional, ¿no? Conocía perfectamente los problemas de corrupción al interior de la policía y sabía quién era quién. Entonces, desarrollamos estos dos ejes de trabajo, eliminar el 24x24, o sea, la dedicación exclusiva, y esto de la mano con la depuración. Pero claro, si tú necesitas que tu policía se dedique exclusivamente a la labor policial y no esté trabajando para otros, un día sí y otro también, este, tienes que mejorar sus ingresos. Eso era la condición. Y por eso se había venido haciendo el esfuerzo de programar hasta el 2016 los sucesivos aumentos a la remuneración de la policía. Pero aún así, lo que ganaba un policía por su tarea
fuera de la institución siempre era mucho más de lo que ganaba dentro, ¿no? Por esa razón decíamos, si conseguimos que cada vez más, porque no se podía hacer de un día para otro, pero si conseguíamos que cada vez más la dedicación de la policía fuera exclusiva, muchos se iban a ir solos, muchos de la gente no idónea, digamos, los sospechosos de estar metidos con corrupción se iban a ir solos, porque más les convenía estar fuera que dentro. Pero luego había que, de todas maneras, hacer una depuración que, como dije, en ese momento calculábamos no menos de 10.000 efectivos mm, fuera de la institución. Cuando hay un liderazgo, cuando hay una situación en la que se pone en evidencia de que dentro están al mando quienes son los referentes, los ejemplos a los que cualquier policía respeta, puedes hacer el cambio. Pero eso tiene que ir de la mano con política del ministerio, gabinete, del ejecutivo en general, que respalde esa política interna. Esa es, creo yo, la condición para que cualquier planificación y reivindicación o recuperación de la policía pueda producirse. No es tan difícil tampoco si tenemos un contexto político suficiente y, por supuesto, los recursos, que en este momento los recursos existen, lo que pasa es que no se aplican, ¿no? Prefieren construirle otra sede al Congreso, su sala de reuniones en Santa María, en la playa, darle bonificaciones a todos los trabajadores del Congreso, que son pues impresionante el número que existe en este momento. O sea, se despilfarra plata, se compran aviones de última generación para la Fuerza Aérea y mantenerlos contentos, miles de millones, ¿no? Eh, o sea que recursos habrían para poder hacer este cambio. Y personal dentro de la policía que pueda encabezar esto lo hay, estoy seguro que lo hay, pero son los menos en este momento y están arrinconados y a varios los están más bien sacando de la institución porque, como les dije, el ser correcto, el ser ético, ser una persona intachable es más bien un demérito bajo gestiones como las que ha tenido el señor Santibáñez. Ahora, eso requiere tener política institucional. Por eso es que los ministros deben ser más bien gente que no venga de la policía, que tienen otra preparación, otra experiencia. Ellos saben lo que se requiere, pero no cómo conseguirlo. Eh, y si ustedes ven, en los últimos años, ministros civiles muy poquitos, casi todos, otra vez han vuelto a ser generales retirados de la policía como el que tenemos en este momento, ¿no? Entonces ahí sí no hay ninguna posibilidad que esto mejore. Quería decirles, se hizo un trabajo muy intenso y con el general Flores Goicoechea, cuando hablabas de los nuevos, Mario, sí, lo que en la práctica hicimos, como mencioné, fue que promociones que salían de las escuelas policiales, hablábamos de 7.000, cerca de 10.000 efectivos, no iban a las comisarías porque ahí los contaminaban y inmediatamente entraban al 24x24. Entonces era más bien acuartelarlos, era buscar dónde ponerlos a estos policías que no los dejábamos entrar al 24x24 y por eso en ese momento se contaba con digamos, un número de policías impresionante. Hay varias cuestiones que podría contarles para demostrar lo importante que era tener, y era la policía nueva, pues la policía joven, ¿no? Si tú mejoras las escuelas, las reduces a no más de 6, creo yo, pero muy bien montadas, con muy buena infraestructura, mejoras la capacitación y dejas de tener 24x24, ya has hecho un cambio enorme. Si echas a los más corruptos, los menos corruptos se enderezan, pero necesitas un liderazgo al interior de la policía para que esos cambios puedan llevarse a cabo. Y todo eso exige un gobierno decente, cosa que no tenemos en este momento, ni pareciera que lo fuéramos a tener porque hayan elecciones el 2026, ¿no? Eso es lo que creo que debemos tener claro en las actuales circunstancias. Muchísimas gracias, Walter, por acompañarnos esta mañana, por tan nutrida realmente exposición y comentarios, respuestas a las preguntas.